Y hoy los 3 puntos que vamos a mirar es el propósito de la ley. Número 2, vamos a ver si Dios está enojado por nuestro pecado. O número 3, si es un Dios misericordioso, independiente de nuestro comportamiento. Vamos a comenzar leyendo en Romanos capítulo 5, versículo 13. Mi Biblia es la Nueva Traducción Viviente. Eso es un poco diferente a lo mejor a la que usted tenga. Estamos en Romanos capítulo 5, versículo 13. Dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Entonces, antes de que se entregara la ley, la gente todavía estaba pecando. La gente pecó después de que Adán inició ese proceso de traer el pecado al mundo. La gente continuó pecando, pero no se le contaba, dice aquí, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque no se había entregado ninguna ley. Entonces, platicamos en la lección previa de que Dios todavía comunica con el pecador, continuó comunicando con Adán y continuó protegiéndolo, por eso lo removió del jardín. Entonces, miramos que no se les tomaba en cuenta como pecado porque no había ley. Eso es algo muy importante porque nos ayuda a entender la naturaleza de Dios. Aunque la gente todavía, aunque la gente estaba pecando, no se le tomaba en cuenta como pecado porque no había ley. Eso enseña el corazón de Dios. Vamos a mirar esto un poco mejor en Génesis capítulo 4, el verso 9. Dice, luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta es la primera vez que alguien mató a alguien. Caín mató a Abel y entonces él de todas maneras, Dios todavía continuó hablando con él. O sea, no porque estaba pecando paró de comunicar o tener esa relación con él. Y la manera de que Caín le contestó a Dios enseña que eran conocidos. O sea, si Dios nunca hablaba con él y nomás habló con él este momento que mató a su hermano, si fuera uno como nosotros, nos da un infarto y ahí quedamos muertos del susto. Pero en realidad Dios tenía esa conexión con él hablaba con él y tenían esa amistad. Y una vez más, esto nos enseña la naturaleza de Dios. Aunque él acababa de matar a su hermano, aquí viene Dios a hablar con él todavía y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y le da la oportunidad de decir la verdad y hablar con él. Pero dice que la decisión que tomó Caín fue un poco diferente. Dice, no lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Uno le contesta así a alguien que conoce, a alguien con el que ya está familiarizado, a su hermano, a su mamá, papá, alguien que conoce. No hablas así de esa manera con, por decir, tu pastor o con tu empleador, tu jefe en el trabajo. No lo vas a hablar de esa manera. Esto nos enseña esa relación que tenían. Nuestro siguiente verso es Romanos 7, verso 7. Dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no me dijera no codicies. Entonces, miramos aquí que el principio, al comienzo del mundo, Dios tenía esa relación con la gente. Aunque estaban pecando, no se lo tomaba en cuenta como pecado porque no había ley. Seguía continuando hablando con ellos, seguía esa relación con ellos. El pecado no hizo que Dios los abandonara, no hizo que Dios parara de hablar con ellos, no hizo que Dios los parara de proteger. Su naturaleza es amor y los seguía amando, tratando de hablar con ellos, tratando de darles consejos, de guiarlos, todo eso. Pero la ley, el propósito de la ley, la razón que Dios los tuvo que dar la ley, primeramente es para que la gente pudiera identificar el pecado. Dice aquí, nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Entonces, la razón por la cual se nos dio la ley es para poder reconocer el pecado. Y aparte de eso, fue algo, cuando se dio la ley, fue algo que el pueblo aceptó y entraron en ese contrato con Dios de tener que obedecer la ley. Y es por eso que en la Biblia miramos dos maneras de la manera que Dios se comporta con la gente. Primero acabamos de mirar eso en Génesis, que aunque la gente pecaba,
Dios los amó y seguía platicando con ellos, seguía protegiéndolos, seguía bendiciéndolos. Pero después, cuando que empezó la ley, cuando aceptaron eso, la primera persona que pecó, que fue a levantar pedazos de madera, lo apiedraron, lo mataron, lo ejecutaron por algo tan simple como levantar madera en el día de descanso. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios se comporta de esas dos maneras diferentes? Porque con esta segunda persona que estaba trabajando en el día de descanso, es porque ahora ellos entraron en ese contrato con Dios de comportarse de esa manera. Dice Dios, si cumples estas leyes, si haces esto y esto y esto, te voy a dar, te voy a dar bien, te va a ir bien. Pero si no lo haces, te va a ir mal. Y entonces ellos aceptaron eso, dicen, sí, está bien, todo lo que Dios diga lo haremos. Antes de la ley no se les tomaba en cuenta como pecado. Después de la ley, porque ellos aceptaron ese contrato nuevo, ahora tienen que pagar por su pecado. Y nadie lo puede hacer perfectamente, solo Jesucristo. Y es por eso que gracias a Dios Él vino, pagó por el pecado, para que nosotros podamos tener esa relación como tenía Adán y Eva en el jardín. Vamos al siguiente verso que está en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Entonces, si no hubiera ley, la gente continuara haciendo todo lo malo. La gente nunca hubiera buscado tratando de ser buenos. Y aquí nos enseña que la ley, dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que Cristo vino. O sea, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. La ley ayudó a protegernos, las personas en ese tiempo, en esos días, ayudó a protegerlos para que se trataran de mantener justos, para que se trataran de mantener santos y tratar de hacer las cosas bien, mientras que llegaba Jesucristo. Ahora ya que llegó Jesucristo, Él cumplió la ley, Él pagó por todo eso. En ese contrato ya se terminó, ya está pagado. Ahora continuamos como estábamos antes en esa relación con Dios, antes de que Adán pecara. Entonces, la ley fue algo bueno que Dios dio a ese tiempo, pero el propósito fue para mostrarnos que necesitamos a un Salvador, que necesitamos a alguien que viniera a pagar por nuestros pecados. Porque si nos damos cuenta, si podemos estudiar todas las leyes, nadie puede cumplir la ley. Entonces, la razón de que la ley está ahí es para reconocer el bien y el mal, para poder reconocer el pecado y para identificar que nunca vamos a poder cumplirlo, porque es imposible para nosotros. Necesitamos a Jesucristo. Y es por eso que la gente que piensa, no, pues yo soy una buena persona, Dios me tiene que aceptar en el cielo, están desafortunadamente muy, muy mal. O sea, están engañados, están mal, piensan que porque a la mente de ellos son suficientes buenos para poder entrar al cielo con Dios, cuando en realidad la Biblia es donde nos ayuda bastante para identificar qué en realidad es bueno, no nomás qué es lo que yo pienso o mi opinión de lo que es bueno. Con la ley podemos mirar cuál es lo que Dios expecta de nosotros, y al mirar esas leyes, identificar que no las podemos cumplir, entonces eso nos trae a nuestras rodillas a pedir perdón, a arrepentirnos y venir con Dios y pedirle a Dios que nos salve, aceptar a Jesucristo como el pago por nuestro pecado y cambiar nuestra vida. El siguiente verso está en Juan, capítulo 8. Vamos a leer del verso 1 hasta el 11. Juan, capítulo 8, verso 1. Dice, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda
apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. En esta enseñanza, lo que estamos leyendo aquí es la manera que Jesús relacionó con el pecado. Jesús fue una imagen perfecta de Dios. Jesús, si estudiamos la vida de Jesucristo, Él nos enseña al Padre, Él nos enseña a Dios Padre. Al mirarlo a Él, miramos al Padre. Entonces, aquí en la manera que Él se comportó, nos enseña en verdad la naturaleza de Dios. Si Él no la sacó y la apedreó, Él tuvo compasión, Él tuvo misericordia y le dio gracia. Ahora le dijo: no peques más, porque es bueno para ti, te beneficia no pecar. Ahora, no, eso no la afectó la relación que él tuvo con ella. La encontraron en el acto de adulterio. La estuvieron espiando para encontrarla. Puede haber sido una trampa que le pusieron a ella para encontrarla, para llevarlo a él y ponerle esa trampa a Jesucristo, a ver cómo él reaccionaba, qué iba a decir él, cómo se iba a comportar. Jesucristo tuvo misericordia y le dio gracia. Y es la misma manera que Dios es con nosotros. Cuando nosotros nos encuentra en ese pecado, cuando andamos pecando, Él tiene misericordia y nos da gracia, pero nos da ese consejo: no peques más. No porque Él está enojado, sino porque nos beneficia a nosotros. Vamos a mirar a Juan, capítulo 3 y versículo 34. Dice: pues Él, hablando de Jesucristo, es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. Entonces, todo lo que habla Jesucristo es de Dios. Aquí en esa historia que miramos, esa es como decir, Dios es la manera que se comporta con nosotros, y es la misma manera que Jesucristo se comportó con esa mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. En primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice: pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y esa es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Él siempre es amor, siempre nos ama. El propósito de la ley era para magnificar el pecado, para que podamos identificar qué es bueno, qué es malo, qué no debemos hacer. Porque el último verso que vamos a mirar es Romanos capítulo 5 y verso 6. Aquí vamos a mirar 3 versículos, el 6, el 8 y el 10, que nos va a confirmar el amor de Dios. El verso número 6 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Él vino para poder salvarnos. Enseña el amor de Él. Éramos pecadores, estamos pecando, y Él vino para salvarnos. Verso 8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea, no lo merecíamos, pero por su amor envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y último, versículo 10, dice: pues, ¿cómo nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos? Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Cuando Jesucristo murió, Él pagó por nuestros pecados y restableció esa amistad con Dios, de nosotros a Dios y de Dios con nosotros. Ahora, Él vive, y es por eso que dice aquí: con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo.
Entonces, al morir carnalmente, al Él venir a hacerse hombre y pagar por nuestros pecados, al ser santo y ser el único perfecto que fue crucificado por nuestros pecados, Él pagó por todo pecado. Y Él fue el que nos reconectó con Dios, con esa amistad. Ahora, como Él vive, dice, con toda seguridad seremos salvos por su vida de su Hijo. Bueno, estos 3 versos es la manera perfecta de terminar esta lección porque nos enseña la verdad naturaleza de Dios. Nos enseña que Dios es amor, que es misericordioso y que nos da gracia. Ahora, lo único que tenemos que hacer para salir del requisito de la ley es aceptar a Jesucristo. Ya cuando aceptamos a Jesucristo, podemos entrar en esa relación con Dios, esa amistad y poderlo conocer de una manera mejor. Cuando no tenemos a Jesucristo, continuamos bajo la ley como los judíos que todavía no lo aceptan, continúan bajo la ley y Dios todavía trata con ellos bajo la ley, porque es a donde ellos se han quedado. El pago ya está hecho. Jesucristo pagó por el pecado por todo el mundo, por toda gente, para todo el tiempo. Pero nosotros lo tenemos que recibir, tenemos que aceptar ese pago. Al aceptar ese regalo, podemos entrar con esta naturaleza de Dios y en realidad conocerlo de una manera que nunca lo habíamos conocido antes y experimentar más de su vida, más de su poder, más de todo lo que Él tiene para nosotros, sea sanidad, sea salud, um, finanzas, todo lo que necesitamos en este mundo para tener éxito, Él ya lo tiene y ya nos los ha dado como un regalo a través de Jesucristo. Gracias.